Profe, yo tengo una consulta. ¿Práctica o teórica? Es práctica, pero es rápida, no es puntualmente del proyecto. Bueno, hacela. ¿Vio en el caso del último piso? Sí, El contrapiso tiene que ser variable para un buen escurrimiento, ¿no? correcto. Bien. ¿Y eso lo determinamos nosotros con un mínimo y un máximo o hay algún estándar tipo? Sí, el mínimo y el máximo son, el mínimo lógico será unos 5 centímetros y el máximo depende de la ubicación de los desagües y la longitud de los tramos, ¿no? Ok, perfecto. Y la carga no la haces tan variable, la haces un espesor promedio, no vas a ser tan detallista para cargar a cada losa No, sí, un sí, espesor. obvio. Salvo que por algún motivo haya un muy importante contrapiso en un sector que le haya dado mucha pendiente a un faldón completo, digamos, ¿no? Bien, Pero haces un espesor promedio, ¿no? bien, bien. Chicos, es muy práctico esto, no tiene muchos este, detalles así pequeños, ¿no? Esto es lo que habíamos visto lo último el otro día, donde completábamos la fórmula de BS, que sabíamos que BS era igual a BU menos BC. Y BS, cuando lo tomamos con estribos rectos, es esta expresión. Vamos a asumir, dijimos que era variable los ángulos de las bielas comprimidas, de 25 a 65 grados, pero podemos tomar 45 grados, que es un promedio entre ambos valores. Si fuera distinto, tenemos esta expresión. Digo, para esta expresión, para cuando las bielas a 45 grados. Esta expresión es completa cuando tenemos con un ángulo θ las bielas comprimidas y con un ángulo alfa la armadura de corte. Se reduce esa expresión si adoptamos θ 45 grados para las bielas comprimidas, se reduce esta expresión donde la variable es el ángulo que forman las barras de corte. Y si decidimos dimensionar solo con estribos rectos, entonces alfa pasa a ser 90 grados y la expresión se reduce directamente a eso. Esta es la expresión con que van a calcular B sub S. En realidad B sub S es dato, porque dijimos que es BU menos BC. BU lo calculamos en la resolución estática y BS es la diferencia con BC, que también lo calculamos de acuerdo a la geometría y el tipo de hormigón. La incógnita es AB sobre S, centímetros cuadrados sobre metro. Al igual que en glosas, tenemos centímetros cuadrados por cada metro de corte de la viga. ¿Se comprende esto? Conde no se anotó, ¿no? Hola, Paul. Bueno, Buenas noches. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a seguir un poco adelante ahora. Obviamente con esto calculamos la sección necesaria de armadura de corte. Después vamos a ver que también es función de la cantidad de ramas que tenga el estribo. El estribo normal, estándar, en las vigas normales, son de 2 ramas los estribos, son un marco cerrado.
pero vamos a ver, creo que está un poquito más adelante, que cuando el alma es muy gruesa, es decir, BW es muy grueso, no podemos separar tanto la armadura de corte porque se pueden iniciar fisuras de corte en el interior del alma. Una vez que tenemos dimensionada armadura, habría que verificar las tensiones en las bielas comprimidas. En la expresión anterior, donde habíamos asumido que las bielas comprimidas eran a 45 grados, eso implica, para una inclinación genérica de la armadura, el ángulo alfa, ¿se acuerda? Podemos obtener con esta expresión la fuerza de compresión en la biela comprimida, como BU sobre seno de tita. Es decir, a lo que hacemos es el equilibrio entre la fuerza de tracción y la fuerza de compresión. Si asumimos que la armadura de corte tiene una separación SD. Buenas tardes. Hola, Carlos. Podemos considerar que la sección de la biela comprimida es el espesor del alma, el ancho del alma BW, por este paso. Es la biela entre dos fisuras, esta y esta, que la reemplazamos por una fuerza de compresión en su baricentro. Obviamente, para ángulos tita y alfa tenemos este triángulo. En este triángulo, SD es P sobre el seno de tita. El tau que se produciría, ya lo sabemos, es BU sobre BWD. Con lo mismo que antes, con tangente de tita más con tangente de alfa, todos los mismos planteos, podemos determinar la tensión en la biela comprimida como la fuerza de compresión de esa porción de hormigón de ancho BW y en la otra dimensión SD. Reemplazando todo esto, la tensión en la biela comprimida va a ser igual a 2 veces el tau último, el que produce la fisura de corte, sobre 1 más con tangente de alfa. Si solo tomamos como armadura de corte barras dobladas de 45 grados, o la opción que di yo en la clase pasada, que no está en el libro, de estribos, estribos cerrados pero inclinados 45 grados, la tensión en las bielas comprimidas resulta ser igual a tau U. Esto se hace valor 2 y esto toma valor tau U. La tensión en la biela comprimida es igual al tau U. Si tomamos la armadura de corte de estribos normales al eje de la pieza, la tensión en las bielas comprimidas aumenta. Es 2 veces tau U. Teóricamente acá resulta que el hormigón trabaja mucho más exigido cuando tengo estribos rectos y normales al eje de la pieza que con barras dobladas. Pero la existencia de las barras traccionadas normales a la biela comprimida afectan negativamente la resistencia unidireccional de la misma. En definitiva, el beneficio final es relativo. ¿Se comprende esto? Teóricamente, según estas expresiones,
Si alfa es 90 grados, la tensión en la biela comprimida se duplica con respecto a los 45 grados, ¿no? Pero lo que habíamos hablado en la clase pasada, que había hecho el dibujito de la barra doblada, yo y las fuerzas de compresión, ¿no? Es lo que dice la fuerza, la existencia de barras traccionadas normales a la biela comprimida, ¿no? La barra doblada es esa, afecta negativamente la resistencia de la biela comprimida, y el supuesto beneficio de la menor tensión del hormigón, que era algo de lo que nos agarramos con la norma antigua, no resulta cierto. Esto, que en principio surge de la teoría, no resulta cierto. La influencia benéfica de las barras dobladas o la armadura diagonal de corte resulta en la práctica muy relativo de incremento de resistencia, bien digo, o lo que es lo mismo, la disminución de las solicitaciones. En realidad, el CESOC 20105 no dice nada de calcular la tensión en las bielas comprimidas. Esto es una explicación de cuáles serían los esfuerzos para completar todo el panorama. Cuando hacemos la hipótesis de flexión, limitamos la deformación del hormigón al 3 por 1000. Con eso estamos verificando la tensión en la biela comprimida. Acá estamos hablando de las tensiones en la biela comprimida en condiciones de servicio. El CIRSOC no establece una verificación para controlar la posible rotura de las bielas comprimidas por el esfuerzo arcil de la biela comprimida. El CIRSOC 201.82 sí lo hacía, pero por la vía de una tensión límite, tau 0,3. Tau 0,3 era una tensión que no debía ser superada en las bielas comprimidas. Pero en vez de eso, la norma actual, más práctica, hizo otra cosa. En definitiva, obviamente, la tensión en las bielas comprimidas es función de la menor presencia de armadura de corte. Entonces lo que hace esta norma actual es limita B sub S. B sub S tiene que ser siempre igual o menor que 2/3 de raíz de F'C por BW por D. Es decir, lo que limita es el esfuerzo de corte que puede ser tomado por esta sección con este hormigón. Si resulta ser que B sub S es mayor que 2/3 de F'C BWD, directamente hay que redimensionar la pieza, es decir, cambiar alguno de estos parámetros, BW o D, o ambos. Limita el aporte de la absorción de corte de la armadura dispuesta a tal fin, BS. Obviamente esto es cuando no hay flexotracción, porque si hay flexotracción sabemos que BS es igual a BU. ¿Está bien? De actuar solamente flexión y corte, y utilizando la expresión simplificada, teníamos que B sub C tenía que ser menor o igual a 1/6 de F'C por WD. Es la limitación de B sub C. Cuando actúa flexión y corte, era el 0,16, ¿se acuerdan? B sub 6 igual a 0,16 de raíz de F'C BWD. Con lo cual esto se traduce en otra expresión, que es el máximo valor nominal para el corte para una sección determinada, B sub n. B sub n nunca puede ser superior a 5/6 de raíz de F'C BWD.
No hace falta que lleguemos a calcular el B sub S para hacer esta verificación, sino antes de hacer más cuentas, verificamos que Bn sea menor que esta expresión 5/6 de raíz de F' BWD. Obviamente Bn sabemos que es Bu sobre Φ. Esto es una forma indirecta. Si yo tengo el corte, tengo el esfuerzo de corte y tengo la sección, yo paso esto dividiendo y lo que tengo es tau U. Tau U mayor que 5/6 de raíz de F'C Φ. Es decir, lo mismo. Pero como la norma actual trabaja con esfuerzos, no trabaja con tensiones, pero en definitiva está todo implícito, porque si tengo el esfuerzo y tengo la sección, tengo la tensión. Esto es un cambio de nombre, básicamente, porque es en el fondo exactamente lo mismo. Y entonces, esta sería la verificación indirecta de la tensión última para el sector 201.05. Si se cumple esto, que resulta ser tau U mayor o igual que 5/6 de referencia de Φ, tengo que redimensionar la sección. Lo mismo que tenía que hacer acá. Digamos que dio todo entre los parámetros, calculo A sub B sobre S. Defino, ahora tengo que definir las separaciones y los diámetros. Siempre, en todos los casos, las normas, todas las normas, definen separaciones máximas. ¿Se acuerdan de aquella charla de que un acero muy distribuido mejora conceptualmente el funcionamiento porque lo aproxima más a un material homogéneo, pero tenía límites prácticos? Pero no puedo ser tan práctico de poner una barra del 20 cada metro para tomar corte. ¿Por qué? Porque destruyo el esquema que está analizado. Entonces, al igual que en todos los demás elementos estructurales, se establecen en esta norma separaciones máximas en los estribos, en la armadura de corte. Y las separaciones máximas son funciones del nivel del esfuerzo de corte tomado por la armadura. Si B sub S es menor que 1/3 de raíz de F'C BWD, que fíjense que es lo mismo que trabajar con tau, porque si yo paso esto dividiendo, tengo tau S, la fuerza tangencial tomada por la armadura, aunque no trabaja en la armadura al corte, por supuesto. En ese caso la separación es la altura útil de la pieza sobre 2 o 40 centímetros, máximo absoluto. Si por el contrario Bs es mayor que 1/3 de raíz de F'C BWD, obviamente mayor de 1/3 y a donde estaba y menor de 2/3. Si B sub S es mayor de 1/3 de raíz de F'C BWD, la separación entre estribos máxima es D sobre 4 o 20 centímetros. También podemos verlo de otra manera esto, a través de estudiar algo así como la cuantía, digamos. Al llegar los estribos a la tensión de fluencia, la falla es inmediata. Por eso se establecieron además cuantías mínimas de estribos de corte. Es decir, AB sobre S, que es lo que sacamos de la expresión que vimos hoy. No, en la página anterior.
AB sobre S. AB sobre S, que es igual a ABS sobre FBD. AB sobre S siempre tiene que ser mayor a un 16avo de raíz de F' por BW sobre FI. Y además tiene que cumplirse con la otra condición. Tiene que ser mayor a 0.33 de BW sobre FI. Esto es función de la calidad del hormigón, lo cual es razonable que sea función de la calidad del hormigón, porque toma mayor esfuerzo de compresión la biela comprimida, toma mayor corte el B sub CI. Pero lo que pasa es que la ley de variación de las tensiones de tracción y de corte en el hormigón no aumentan indefinidamente con el hormigón. Se pierde esa correlación. Entonces, nunca menor a B sobre S a 0.33 de BW sobre FI, donde sigue siendo función obviamente del acero, pero deja de ser función del hormigón. Es una doble imposición, una en función del hormigón, que la puede superar, pero también tiene que superar este valor. Acá tenemos un esquema de cómo se rompe por corte en vigas con poco espesor y poca armadura de corte, cómo tiende a romperse. Tenemos a la derecha las fisuras por tracción por flexión y cómo progresan las fisuras por corte. ¿Se van comprendiendo hasta ahora, chicos? En definitiva, vemos que tenemos una serie de expresiones que nos permiten calcular la capacidad de la sección bruta de hormigón, es decir, B sub C. Sabemos que va a ser una pieza de hormigón, y lo elegimos nosotros, el tipo de hormigón, que va a tener armadura longitudinal, que vamos a poner nosotros mismos, y que va a tener armadura de corte, que también decidimos poner nosotros antes de calcular nada. Podemos calcular entonces B sub C. B sub U ya lo calculamos antes, que era el esfuerzo de corte incrementado, mayorado. Entonces, podemos calcular B sub S. Y tenemos que cumplir estas condiciones, que no supere determinados valores para ser aceptable esa pieza. Si resultan mayores los valores, tengo que redimensionar. Si no resultan mayores, tengo que calcular la armadura de corte necesaria, el AB sobre S, que además debe cumplir con las condiciones de cuantía mínima, es decir, de AB sobre S mismo, centímetro cuadrado por metro, mínimos, y además deben cumplir con las separaciones máximas. Parece complejo esto, pero van a ver que en la instrumentación es sumamente sencillo, como todo con las normas que hacemos. Parece complejo, y es un mecanismo muy complejo, pero la idea es que los ingenieros nos rompemos los cuernos con todo esto para poder después trabajar tranquilos en formas muy simplificadas. Vamos a ver que todo esto todavía no está discutido, todavía no hemos analizado bien el mecanismo, cómo funciona esto. Las diagonales comprimidas, que son ideales y figurativamente entre fisuras de corte, están apoyadas en la parte, están empotradas en el cordón superior, pero además están apoyadas en las barras de la armadura longitudinal inferior, es decir, son diagonales que vinculan el cordón superior y el cordón inferior a través de esos elementos inclinados dentro de nuestro reticulado.
En vigas anchas, lo que les decía hace un ratito, se deben colocar estribos de varias ramas para evitar que las compresiones diagonales se dirijan solo a las esquinas interiores. Y creo que hay un dibujo. Hay un ejemplo acá, como pueden ver, creo que tiene fotos reales, Carlos, que les puede mostrar mejor esto. Por ejemplo, tenemos esta viga que está acá, este tramo de viga, que tiene una columna apeada. Este es un elemento que tiene muy grande esfuerzo de corte. Obviamente acá tenemos que prestar especial atención al comportamiento de esto. Que es el caso que vemos acá en la foto, donde tenemos una columna pegada en medio de una viga, y creo que más de un proyecto de ustedes tienen que hacerlo esto también. Este es el modelo que vimos, son las diagonales comprimidas que descargan de la cabeza comprimida, descargan sobre la armadura traccionada. Y hay un flujo de tensiones que va desde la cabeza comprimida en la parte superior a la armadura y tiene una tendencia a irse hacia las esquinas. En realidad no es tan así. Yo critiqué en más de una ocasión en clase, después háganme acordar que cuando tome la pizarra lo dibuje. Esto no trabaja exactamente así, porque estas barras también reciben estas bielas comprimidas. Estas las vemos de costado, las bielas, pero también hay un flujo a lo ancho de la pieza que es W. Es la materialización de esas barras ideales inclinadas y cómo se vinculan desde la cabeza comprimida, que esto es bastante fácil de entender porque es el mismo hormigón que tiene continuidad. Esta cabeza comprimida tiene continuidad con esta biela, pero cómo llegan y cómo descargan sobre la armadura. Si hubiera solo dos barras en la parte inferior, esto sería razonable. Después les voy a dibujar, van a ver que no es así este comportamiento. Pero cuando es muy ancho esto, aparecen fuerzas de tracción internas. Acuérdense que son bielas comprimidas. ¿Qué pasa? En una sección, en una dirección transversal a esta, aparecen fisuras que pueden aparecer en el núcleo de la viga. Estas fisuras no van a aparecer solamente acá, en las caras externas, sino que aparecen en el núcleo de la viga y puede aparecer antes si no pongo estribos, ramas de estribo que me corten esto así. ¿Bien? Ahí no está dibujada, lo voy a dibujar después. Acá el libro no aclara cuándo consideramos que la viga es muy ancha y necesitamos ramas múltiples. Si mal no recuerdo, la antigua norma era 40 centímetros. En vigas de hasta 40 centímetros podemos tener un estribo simple. De más de 40 centímetros tenemos que poner estribos dobles. Esto pueden tener ustedes vigas de este tipo. Cuando tienen vigas en una estructura de transición, por ejemplo, a la planta baja o al sótano, aparecen estos apeos que pueden transportar cargas muy importantes y producir corte. Habíamos hablado ya esto de cuando dijimos tensiones de corte en la unión alma de vigas T. Vimos que acá, analizamos recién, que hay un flujo desde la cabeza comprimida a la armadura. Pero ¿qué pasa cuando esta viga es placa? Obviamente tengo compresión en las alas. Yo tengo compresión en las alas también. Y esas isostáticas de compresión ideales, mi reticulado, no solo vienen de acá abajo, hacia abajo, sino que vienen de acá al alma y de la cabeza comprimida hacia abajo. Entonces aparecen en estas secciones, esta y esta, aparecen tensiones de corte. En general, acá hace la ecuación, obviamente, en general, esas tensiones de corte se ven absolutamente limitadas por la presencia de ¿qué? De la armadura de las losas. Tenemos armadura inferior y armadura superior en las losas en correspondencia con los apoyos.
que naturalmente cosen estas fisuras, con lo cual en la vida normal esto no es un problema y no lo verificamos. Acá hace toda la matemática. Hay un corte de la viga del ala al arma, y es en función de la relación de lados de las alas con respecto al arma. Vamos a ver que a partir de acá siempre vamos a usar para las tensiones tangenciales estas expresiones: un sexto de F'C por df por L, en este caso es L porque es el ancho. Tenemos exactamente las mismas expresiones. Y es solamente, y porque eso no hago hincapié ahora, esto se da solo para ciertas vigas premoldeadas de puentes o vigas premoldeadas muy solicitadas. Nunca en un edificio como el nuestro esto es determinante. Carlos. Hola. Sí, estoy. Estaba tardando en cerrarlo. Disculpame, pero no tengo forma de avisarte. Sí tengo, te podría mandar un WhatsApp, pero... Sí, Carlos, teníamos preparado hoy una parte práctica, ¿correcto? Sí, si me das un ratito. Sí. Cuando quieras. ¿Querés ahora? ¿Estás en una moto? No, estoy con la ventana abierta. Ahí está. Está bien. No sé qué hora es, 7:30. Sí. Sí, Yo voy a hablar ahora a título informativo de diseño al corte en viga de altura variable, pero no. Okay. Como quieras, ¿qué querés? ¿Ahora? ¿Después? No sé si los chicos tienen consulta en la parte práctica o si está al día eso. Si querés dar esa parte y después le damos las consultas y le damos la parte de vigas, ¿qué te parece? Bueno. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta de la imagen esa de la viga? ¿Cuál imagen? La que venía con una columna peada. Sí, ¿cómo no? Es un poco de la fisura para entender. Porque como tiene mucha altura, a ver, la de abajo. Esta. Como tiene... Sí, tengo un poquito atrasada la pantalla, pero no importa. Como tiene mucha altura la sección, ¿no? La fisura ahí nunca podría ser toda de 45 grados. Sí o sí tendría que en algún momento encontrar alguna parte que tenga mucha compresión y se empieza a hacer vertical, ¿no? Sí, en realidad esto está en el límite, ya lo vamos a ver. Esta viga no es una viga que podamos considerar esbelta, porque vamos a ver que todo lo que aplicamos hasta ahora, cuando dijimos que estábamos estudiando vigas esbeltas, donde la longitud era como mínimo 6 veces la altura, acá no llega la longitud libre a 6 veces la altura. Y además tiene la interferencia de la carga concentrada. Esto hace que se pierda el comportamiento lineal que tienen las vigas esbeltas. Ya en estos casos empieza a perderse el principio de Bernoulli, se empieza a alejar demasiado del comportamiento que se observa en estas piezas. Vamos a ver eso y es un caso particular de lo que llamamos vigas pared o vigas de gran altura. Ahí el mecanismo de rotura es bastante distinto al que estamos analizando acá con las fisuras verticales de flexión y las fisuras a 45 grados puras de corte. Vamos a verlo ese detalle. No podemos extrapolar el comportamiento que estamos analizando acá para vigas esbeltas a cuando la altura tiene el orden de magnitud de las luces o la distancia entre apoyos o cargas. ¿Por qué? ¿Qué me dice? Esto es un apoyo y esto es el otro, y esta es una carga, o al revés.
esto es el apoyo y estas son las cargas. Podemos definirlo de cualquiera de las dos maneras, cualquier sistema. Hay una reversibilidad, no es de los caminos ópticos en este caso, pero yo puedo, y ustedes lo saben cuando estudiaron el diagrama de barra libre, lo han estudiado, ¿no? Diagrama de barra libre. Que acción y reacción son reversibles. Podemos imaginarlas reversibles. Eso ya no es aplicable de forma lineal acá. Ok, y para redondear con lo otro, si fuera esbelta, ¿no? Si fuera una dimensión normal, Sí. ¿la fisura podría tener 45 grados de lado a lado? ¿O siempre No, mira, en compresión o en tracción llega vas a tener como siempre, que llega vertical? vas a tener siempre una mezcla, siempre va a haber acá fisuras por flexión. Y acá cerca vas a tener fisuras por corte. Vamos a ver que acá también aparecen otras fisuras de corte, porque acá puede aparecer una fisura de corte así, donde este elemento trata de perforar la viga y aparecen fisuras posibles así, acá. Que tenemos que tener en cuenta esa carga importante, si bien está aplicada en la parte de arriba, las bielas de compresión que se introducen acá no pueden venir instantáneamente para la izquierda y para la derecha. Si vos haces el flujo de tensiones de compresión, las que trae la columna de arriba, en realidad se meten y llegan a la armadura acá abajo. Y tenemos que llevarlas de nuevo a la cabeza comprimida. Esto lo vamos a ver luego. Lo que vimos hasta ahora válido para las vigas estándar, las vigas normales. Perfecto, profe. Las Sí, ahí vigas entendí mejor. Bueno, gracias. Vamos a ver, está lejos de agotarse el tema de corte, ¿eh? No, por eso hay que tenerlo claro para no perderse. No, que inclusive para este curso damos bastante más que lo que vimos acá. Un caso particular es este, que es poco usual, yo diría que inusual, en edificios del tipo que nos ocupa. Pero no lo es tanto cuando tenemos estructuras pretensadas, premoldeadas, donde tenemos vigas de altura variable. En vigas premoldeadas es muy común que tengamos esto, donde se aumenta la altura del elemento estructural en correspondencia con los momentos máximos normalmente, sobre todo para plantas fabriles, puentes, etc. Para disminuir, ¿qué se hace esto? El peso propio, pero obviamente, si bien ayuda y colabora notablemente con el brazo de palanca para tomar momento, obviamente tiene secciones menores hacia los esfuerzos de corte mayores. No existe una investigación experimental acerca de cómo la variación de la altura aporta a la resistencia al corte y la armadura. Hay pocos ensayos. Para pendientes de orden hasta el 15%, la resistencia al corte aportada por el hormigón para vigas prismáticas, vigas rectangulares, de sección rectangular, tiene validez lo que vimos antes. Es siempre una aproximación. Y la resultante de los esfuerzos de compresión del hormigón tiene una dirección paralela a la cara de la viga, es decir, que la cabeza comprimida es paralela a la cara superior de la viga. Por lo tanto, tiene una componente vertical. Si el cordón comprimido tiene esta inclinación, obviamente va a tener una componente horizontal y una componente vertical. Igual en el caso de la tracción resultante de la armadura. Lo que tenemos que tener en cuenta, ven acá, C', es decir, la tensión de la cabeza comprimida tiene una inclinación. El par, el momento, es equilibrado con la componente horizontal de esta fuerza C'. Acá está el ejemplo de un elemento emboladizo, contiene un ángulo alfa,
donde las tensiones podemos considerarla uniforme. ¿Por qué? Porque varía la altura del elemento junto con la variación del momento, pero el corte va aumentando de cero. El momento acá lo tenemos. Acá tenemos la componente de C'. El equilibrio está dado de esta forma, CT y el corte. Esto lo voy a pasar muy rápido, son muchos, son varias las formas de verlo. Esto es una ménsula de sección variable, donde el esfuerzo de corte en la sección variable va a ser igual al BU menos la fuerza de tracción. Esto es cuando la que está es la fuerza de tracción, la que tengo, que está arriba, obviamente el cordón traccionado en el voladizo está acá arriba. En ese caso, la componente vertical es de la fuerza de tracción. El esfuerzo de corte se ve disminuido por la componente vertical del esfuerzo de tracción. Y en esta proporción, que es la diferencia entre BU y BUEF, que es este pequeño salto, que es la fuerza T por el seno del ángulo que forma ese cordón traccionado. Podemos tener los dos, tanto el superior como inferior, variables. Hay que jugar con las pendientes de los dos elementos para calcular cuál es el esfuerzo de corte realmente a tomar. ¿Por qué? Porque los cordones tienen, como dijimos, componentes verticales que modifican el esfuerzo de corte. No voy a decir más nada de esto, pero sí acá, ahora sí acá vamos a hablar de lo que es importante y lo tenemos, en general lo tenemos aún en un edificio tan simple como el nuestro, que es cuando tenemos cargas suspendidas. Lo tenemos ya, por ejemplo, cuando tenemos una losa baja. En general, normalmente la losa está en coincidencia con la parte superior de las vigas. Salvo que tengamos vigas invertidas, o en el caso de una losa baja, donde la losa la tenemos fuera de la parte superior. Puede ser este esquema, o puede ser que la losa esté en una posición intermedia. Si yo acá tengo 20 centímetros de diferencia, pero la viga tiene 35, obviamente voy a tener un talón de la viga acá abajo. De cualquier manera, no puedo considerar que la carga esté aplicada sobre la cabeza comprimida. Está colgando de la cabeza comprimida. Acuérdense que el apoyo directo y las cargas aplicadas en la parte superior eran condiciones para lo que estamos desarrollando, que es lo mismo que se hace en el reticulado que ustedes estudiaron en resistencia. Las cargas las consideramos aplicadas a los nudos. Bueno, los nudos arriba. Si lo colgamos abajo, el comportamiento no es el mismo, y menos en el hormigón armado. Tenemos este caso, donde tenemos una losa que tiene una carga, esa losa baja tiene un espesor, la viga tiene una altura, un ancho. Esto es todo lo mismo que siempre, pero nada más que la ubicación de la losa no es acá arriba, es acá abajo. Lo que tenemos que hacer, la idea es que esta carga que está aplicada a esta parte inferior, ¿por qué? Porque las bielas de compresión que vienen acá de la losa descargan acá abajo, ¿lo ven? Descargan directamente sobre la armadura. ¿Cómo hago para que se ponga en funcionamiento la cabeza comprimida para esta carga? Lo que tengo que hacer es que las bielas de compresión que naturalmente vienen así acá, ¿se está viendo lo que estoy tratando de dibujar con el...? No. Las bielas de compresión vienen por acá arriba en la losa esta y vienen y descargan hacia acá.
las tengo aplicadas directamente sobre la armadura inferior, esa biela comprimida. ¿Cómo hago para que funcione esto con el modelo reticulado? Y lo que tengo que hacer es llevar de alguna manera esta carga aplicada en el fondo de la viga, sobre las barras del fondo de la viga, llevarlas para arriba. ¿Y cómo lo llevo? Mediante el uso de estribos, es decir, voy a colgar el fondo de la viga de la cabeza comprimida. Antes colgaba la armadura longitudinal de la cabeza comprimida para que mantuviera el esfuerzo de dovela, ¿se acuerdan? Bueno, ahora lo que estamos haciendo es transfiriendo los esfuerzos desde acá abajo a acá arriba. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos nuestra viga de altura H, esta es la losa con la carga Q, la losa tiene un espesor HF, esto es visto de costado, lo que recién vimos en corte. Vamos a hacerlo siempre. Tenemos que transferir las cargas hacia la cabeza comprimida, es decir, colgar la losa de la cabeza comprimida de la viga que lo soporta. Y entonces aparece la necesidad de colocar estribos complementarios por unidad de longitud. El incremento de la armadura vertical va a ser igual a Q, la carga por metro, dividida Phi por Fi. Muy sencilla la expresión. Si Q son 100 toneladas, 100 toneladas dividido la tensión de fluencia del acero minorada, me da cuánto acero tengo que poner adicional antes de empezar a calcular la armadura de corte. Este es un incremento que me garantiza que la carga que está aplicada en el fondo la lleve arriba. Y lo armo a través de colgar la losa inferior con estribos de la cabeza comprimida de esta viga. Estoy de alguna manera transfiriendo el esfuerzo a la parte superior. Aparece esta necesidad de incremento de armadura vertical. Por eso es delta AB. Es una armadura de corte o vertical, como quiera llamarla, adicional a la que voy a tener que calcular con todo lo que vimos antes. Obviamente, ¿qué son estos valores? Fácil. Q va a ser 1,2 de D más 1,6 de L para determinar Q. O mayor que 1,4 de D. Estas son las expresiones que vamos a usar a lo largo de todo el curso. El Phi, 0,75, porque estamos aplicando sección 201. Y delta B es el incremento de armadura de corte derivado de las cargas suspendidas. Estoy colgando de la parte superior. Esta sección debo sumarla a la que requiera el corte. Quiere decir que cuando la carga es suspendida tengo mucho más armadura. Acá tenemos, fíjense, en este diagrama tenemos este triángulo y este triángulo que es el corte propiamente dicho. Carga distribuida, el corte tiene la forma de los dos triángulos de signos opuestos. Pero le tengo que agregar el delta AB. Obviamente, cada uno con su signo en cada sector, izquierda y derecha. Entonces, el diagrama de corte a cubrir en esta viga que tiene carga suspendida es este. Resultan estos dos trapecios. No los dos triángulos que calcularíamos en otro material, por ejemplo, si fuera acero. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar la carga a la cabeza superior para que funcione el esquema ideal que hemos establecido. ¿Se comprendió de esto? Sí, profe. Sí. Con lo cual, que la armadura de corte total va a ser la armadura de corte que calculemos con el método que vimos antes, más
el delta AB. Obviamente hay algunos criterios que tenemos que tomar. Cuando armamos una losa ubicada en la parte superior de la viga, las barras de fondo de la losa se meten en el alma de la viga. Las barras negativas pasan por arriba de la armadura de la viga. Quiere decir que está perfectamente sostenida. En este caso, la armadura de la losa, vamos a la página anterior, vamos a agrandar esto. Yo en esta viga voy a tener las perchas, los estribos, voy a tener armadura traccionada, y la armadura que me viene de la losa la tengo que meter por encima de la armadura longitudinal de la viga, porque si no se va a despegar. ¿Se entiende lo que digo? Esto es voy a tener un reticulado ideal acá apoyado sobre otro reticulado ideal en el sentido contrario, en 90 grados. La armadura de la losa tiene que estar por encima de la armadura de la viga, aunque son ortogonales. ¿Se entiende claro esto, no? Después, en todo caso, agarro la pizarra. Bueno, no voy a hacer esto, si quieren leerlo a título de curiosidad, yo esto lo estudié en el año 80, 2 años antes de que tuviera vigencia el CIRSO 201, 82. Así que no lo voy a estudiar ahora con ustedes. Sí podemos ver algo así. CIRSO 201.05, que es ACI 318.05. Tenemos para hormigón H21, CIRSO 201/82. Y tenemos acá ángulo de las bielas comprimidas en función de las tensiones de corte. Y cómo varían para el CIRSOC, que es esto. Para el CIRSOC toma 45 grados todo el tiempo. En el otro variamos los ángulos en función del nivel de tensiones tangenciales. Ya había un tau 01, un tau 012, tau 0. Esto era el esquema. En la práctica, más complejo que el actual. En la teoría, por ahí era más sencillo. A ver, no, esto no lo vamos a ver. Y todo esto, vuelvo a decir, por más que nos hemos complicado bastante la vida al llegar a ese reticulado hiperestático, no es tan simple todo esto, porque acá lo vemos y en la foto es bastante evidente. ¿Por qué es un ensayo de una viga corta? Porque es una viga de poca luz. El fenómeno es muy complejo de corte. Inicialmente hay una serie de fisuras que se incrementan a medida que se incrementa la carga, pero se propagan cambiando los ángulos de inclinación. No voy a dar específicamente, pero el esquema es en definitiva el esquema que hemos concebido cuando hablamos de el campo de presiones. ¿Se acuerdan que era lo que está basado el CIRSO 201.05, la 6318? Es justamente todo este trabajo que es lo que hemos venido detallando, calculando. Donde tenemos acá para
hacer más simple el modelo de T reticulado, obviamente tengo el cordón traccionado, el cordón comprimido y el mecanismo de rotura tiene una sola línea acá. Esto sigue siendo teorías, se han ido modificando y acá aparecen otras variaciones del cálculo de corte para distintas normas. Van a haber algunas diferencias con el ASEI 318, la ISO 20105, donde cambian los valores, cambian los coeficientes. ¿Por qué? Porque estamos lejos de tener una verdad última. Son procedimientos dimensionados distintos para las distintas normas. Y esto tiene bueno para el estudioso, este libro, que tiene distintos esquemas para distintas para las distintas normas. Obviamente, nuestro objetivo ahora en este curso es que conozcan los rudimentos de lo que está vigente. Y acá vienen, bueno, ya los ejemplos. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, miles tiene que haber, pero bueno. A ver. Fíjense acá que tenemos el esfuerzo de corte y la distancia al apoyo que se aplican las cargas, y cómo para las distintas expresiones, las distintas normas, son las variaciones. Cómo varía BU y cómo se calcula los esfuerzos. Como ven, estamos muy lejos de una solución única. Me gusta mostrar este gráfico, no para que lo aprendan, lo estudien, pero para que vean que ¿alguno de ustedes se anima a decir cuál de todas estas expresiones o formas es la correcta? El comportamiento es algo así. Y tenemos modelos con mayor o menor seguridad que nos aproximan a esto. Lo concluyente es que para condiciones de servicio, en todos los casos estamos del lado de la seguridad, para todas las normas. No existe norma que esté del lado de la inseguridad. Bueno. Profe, Sí. para casos de, por ejemplo, edificios muy altos o zonas con sismo y eso, ¿dónde afectan esas cargas? Porque recién mostraba que tomaba solo las primeras dos combinaciones. No te entendí. ¿En qué mostré? Para BU tomaba la combinación de 1.4 por la carga muerta y la otra. No. Estas son expresiones simplificadas expresiones simplificadas que hacemos acá. El esfuerzo de corte tenés que calcularlo para todas las combinaciones de carga posibles dentro de tu estructura. Si estás en una zona de vientos, o en realidad todo el país es zona de viento, si no tomaste la precaución de hacer tabiques de hormigón, entonces mi estructura va a tener que tomar los esfuerzos de corte provocados por las fuerzas horizontales, el viento. En su momento aclaramos que los planos de los distintos pisos de la losa de hormigón son planos rígidos, indeformables en su plano. ¿Por qué? Porque tienen una geometría muy alta, tienen una inercia espectacular en su plano. Entonces, las losas son rígidas en su plano. Esas losas rígidas en su plano hace que si hay una deformación, un corrimiento de esa losa, arrastra todas los elementos a él adheridas, llamémoslo columnas. Las columnas se deforman por acción de ese desplazamiento, lo que hace que aparezcan momentos flectores en las columnas y en las vigas de ese elemento. Es la deformación lateral de un pórtico, donde tenés, por una fuerza horizontal, tenés corte en una viga.
Ese corte, agregado al de las cargas gravitatorias, más eventualmente el de viento, más el de sismo, tenés una serie de expresiones que creo que la vimos oportunamente, donde tenemos 10, 12, 15 tipos de carga distintas que aplicar. En nuestro caso, claro, por eso le decía. En nuestro caso, en nuestro edificio, que desde el vamos, nosotros que somos vivos le dijimos, pongan tabiques. ¿Para qué? Para que las deformaciones debidas a las fuerzas horizontales, viento, que sí existen, las tome ese elemento estructural. Con lo cual las deformaciones del pórtico por fuerzas horizontales resultan despreciables. Entonces no tengo por qué preocuparme de la introducción de esfuerzo de corte por viento en la estructura. Así que el W no lo uso. Por otro lado, estamos en Buenos Aires, no tengo sismo. Entonces tampoco pongo sismo, tampoco tengo nieve. Pero cuando tenés todo, tenés que poner el estado de cargas más desfavorable. Obviamente ninguna norma en el mundo te obliga a tomar viento y sismo simultáneamente, por ejemplo. Pero eso está, después lo voy a tratar de buscar, mientras Carlos le da una parte práctica, voy a tratar de ubicarla, las distintas expresiones para calcular no solamente el corte, sino todos los esfuerzos en un edificio. Acá asumimos, para este curso corto o breve, que no tenemos el viento, no es que no actúe sobre nuestra estructura, el viento no va a afectar a la estructura normal de vigas y columnas. ¿Por qué? Porque pusimos un tabique sumamente rígido con respecto a ese esfuerzo. Asumimos eso. Si no, tendríamos que estar estudiando y resolviendo el pórtico a la acción del viento. Claro, lo único que cambia es el BU que habría que considerar la combinación más alta. Acá las únicas cargas que tenemos son D y L, pero puede estar... Creo que hay otra que es W, sí, hay otra que es... en otra materia las vimos. Hay un montón de cargas distintas. Hay una que no la entiendo. Después lo vemos eso. Lo busco mientras estamos en recreo, está dando Carlos, y sigo después yo. Okay, acá, bueno. Y también, ya que lo va a buscar, le iba a preguntar el tema de desplazamiento de bases, por ejemplo. No sé si ya es muy desviado el tema, pero ¿cómo se sí, en realidad es desviado. Existe una carga, ¿no?, que es por descenso de apoyo o por descenso diferencial de las bases. Si vos tenés en un edificio, en un pórtico cualquiera, y uno de los apoyos, una de las bases cede, hay una deformación relativa que te provoca también cargas en todo el sistema. Es otra carga que tenés que contemplar. ¿Cómo evitamos eso? Y en general, cuando haces una estructura real, vas a tratar de que la presión en el suelo de todas las fundaciones sea más o menos homogénea, para que no haya una deformación diferencial en el terreno debajo de las bases. Tratamos de despreciarlo. De cualquier manera, para nuestra norma, un descenso diferencial para una viga, un descenso diferencial de L sobre 500 no lo afecta en una medida significativa. Quiere decir que tengo una viga de 5 metros, puedo tener un descenso diferencial en los apoyos de 1 centímetro, sin que eso se traduzca en un incremento notable de esfuerzos en la viga. ¿Y eso es mucho? ¿1 centímetro? Fíjate, si fuera una cosa muy rígida, 1 centímetro es mucho. Depende de la rigidez relativa de los elementos. Claro. Es un caso de carga, es un caso de carga posible ese. Que un apoyo de un pórtico de múltiples patas ceda, se deforme. Claro, porque los estudiamos esos casos. Junto, y otra cosa es que baje parcial. O sea, en análisis estructural lo vimos, pero no lo estaba viendo acá aplicado, entonces quería ver cómo cambiaba. No, es que no lo estoy aplicando, porque en general tratamos de evitarlo esto. El viento lo evitamos ¿cómo? Poniendo algo para el viento, lo estudiamos aparte, vamos a verlo eso solo después. Y por otro lado, descenso de apoyo, y te estoy recomendando que cuando llegues al cálculo de fundaciones, que no lo vamos a hacer nosotros en este curso, la presión en el suelo, es decir, debajo de cada fundación, sea
más o menos la misma en todas para que no haya descenso diferenciales. Ustedes estudiaron suelo, ya lo tuvieron, mecánica de Sí, suelo, sí, sí. ¿correcto? O geotecnia. Yo por lo menos cursé geotecnia hasta ahora. Bueno, ustedes saben que hay una consolidación del terreno bajo las cargas y demás. Eso significa descensos. Si los descensos son uniformes en toda la estructura, es un sistema inercial, digamos, como dijo Einstein. Ese sistema inercial, si se mueven todos los puntos simultáneamente, es como si no se moviera. Movemos el sistema coordenado, lo movemos con el objeto, así que no hay movimiento. El movimiento es relativo. Pero Sí. si hay movimientos diferenciales, esos movimientos diferenciales se traducen en deformaciones. Esas deformaciones, obviamente, producen momentos y producen esfuerzos de corte. Que hay que calcularlos, si son posibles. O tratar de evitarlos. Bien, profesor. Buenísimo. Gracias. Estamos viendo lo más sencillo, chicos. Esto, como no sé si lo dije en este curso ya, pero si bien van a aprender en este curso a calcular un edificio, excepto las fundaciones, completo, todo lo que es losas, vigas, columnas, tensores eventualmente, eso es lo más sencillo que pueden hacer de hormigón armado. Es los primeros pasos. En realidad, con el tiempo van a ir aprendiendo hormigón y le van agarrando miedos y van a agarrar seguridades también a medida que lo hacen. Lo que enseñamos es los fundamentos de dónde parte el concepto de solución de la norma y cuáles son las variables y dónde buscarlo para analizar un problema. Obviamente, como bien planteabas, como ingenieros tenemos que tener la suficiente visión para saber que las cargas no se agotan acá. Acá no metimos cargas térmicas, por ejemplo, otro tipo de cargas. Existen cargas de distinta naturaleza, cargas hidráulicas, cargas térmicas, cargas de viento, deformaciones diferenciales de las fundaciones. Existen un montón de esfuerzos distintos que pueden actuar sobre nuestra estructura. Algunos lo tomamos de una manera, otros de otra, y cuando no lo podemos esquivar y lo tenemos que poner en la expresión de BU o MU, o el esfuerzo de que quieras que se trate. Y si tenés sismo, vas a tener una aceleración también que se va a transformar en fuerzas verticales y horizontales. Bueno. Es bueno saber que lo vieron los distintos tipos de cartas. Sí, lo vemos, pero como después yendo a la norma está todo súper simplificado, capaz se hacía más Chicos, rápido. todo lo que van a encontrar en las normas y en todos lados es simplificado, porque no se puede enseñar casos particulares. Lo que podemos mostrarles es la forma de llegar a una resolución sencilla, que es lo que estamos tratando de hacer acá. Pero antes de llegar a la resolución sencilla, tenés expresiones de cálculo que no son nada sencillas, y ahí tenés que meterte cuando algo varía. La expresión final de AB sobre S es muy sencilla, pero si alfa no tiene 45, o alfa no es 90 y tita no es 45, viejo, no a la fácil, andate a la complicada. Y acá es lo mismo. Fíjense que llegamos a las expresiones sencillas después de simplificar mucho y asumir muchas cosas. Si en algún caso no podés asumirlas, y tenés que ir a las expresiones que tienen en cuenta todas las variables. Ya no es la aplicación sencilla. La aplicación sencilla está limitada a un determinado patrón. Vamos a ver que acá hablamos de elementos esbeltos, vigas esbeltas, de más de 6 veces la altura de longitud. Después vamos a hablar de vigas donde la longitud es menos de 2 veces la altura. Y vamos a dejar, y no yo en la cátedra o Carlos que me secunda, sino las normas y todo lo vamos a dejar en sus manos, chicos. ¿Y qué pasa entre 2 y 6? Y algo entre esto y esto. Y entonces te vas a tener que poner en los dos casos en la peor posición y cubrir las distintas posibilidades que se den.
No hay nada absolutamente escrito. Cuando tenés un modelo, tenés una viga de altura 30 y de largo 4 metros, no hay ningún problema, está bien. Es aplicable el esquema. Pero si tenés una viga de 30 centímetros y 1,20 m, y ya no sería exactamente aplicable esto. De cualquier manera que te diga una cosa, lo vas a aplicar, porque hay muchas reservas de resistencia que no estamos teniendo en cuenta. Bien, profe. Bien. ¿Qué pasa en las losas, el corte en losas? ¿Y por qué está ahora recién y yo no se los di antes? En las losas comunes, igual que una platea. ¿Qué es una platea? Es una losa apoyada en el suelo sobre la cual apoyo las columnas. Si yo lo pongo a la platea patas para arriba, sobre esa mesa le pongo la carga del suelo y le apoyo sobre las columnas, es lo mismo una losa que una platea. Conceptualmente es lo mismo, una losa y una platea. Y además vamos a ver muy por arriba que las bases también. Estos elementos son elementos planos. 2 dimensiones predominan sobre la tercera. Más en las losas que en las plateas, y las plateas más que en las bases. Pero de alguna manera todos son elementos planos, que tienen 2 dimensiones más importantes que la tercera. La resistencia bajo cargas concentradas o reacciones es determinada por 2 condiciones. Comportamiento como viga ancha. ¿Viga ancha de cuánto? Las fajas unitarias, como corte en una dirección. Es absolutamente válido lo que vimos para corte en vigas. Pero frente al corte, y si hablamos del corte en 2 direcciones, aparece un nuevo mecanismo de falla, que es un corte bidireccional, en realidad multidireccional, que lo denominamos punzonado. La losa actúa como una viga entre columnas o tabiques. La sección crítica se extiende en un plano a través de un ancho total de la losa y se toma una distancia de espesor de la losa medida desde el apoyo. En realidad creo que lo voy a dar. En este caso, fíjense que tenemos una fundación, esto es una platea. Sobre la platea tengo la columna. La columna trata de hundirse con respecto a la losa a la que reacciona, que es básicamente lo mismo dado vuelta, ¿lo ven? Y este fenómeno que se da tanto en la pantalla se llama punzonado. Esto dibujo corresponde a una fundación, esto para un entrepiso sin vigas cualquiera. Obviamente, las vigas, si son vigas en las 2 direcciones, vamos a tener comportamiento de viga que analizamos en las 2 direcciones, cada viga por separado, en este sentido, para atrás y para adelante. En las fundaciones, esto es una carga concentrada sobre una losa normalmente de altura importante que hace de platea de fundación. En un entrepiso sin vigas, el corte obviamente se da como un fenómeno espacial, es un cono alrededor de con la falla a 45 grados. A excepción de las losas largas y fuertemente solicitadas, este tipo de corte es muy raro que sea un factor crítico de diseño. Pero nunca el esfuerzo de corte que se produce en estas secciones supere la resistencia al corte. Resistencia al corte que ya aprendimos a calcular. Una platea de fundación
que es rigidizada con nervios unidireccionales, es un entrepiso con vigas. El corte en dos direcciones es en general crítico, condiciona el diseño para los sistemas de losa que apoyan directamente sobre la columna, entrepisos sin vigas. Acá vemos una rotura típica por punzonado, donde la losa descendió y la columna quedó en su posición y se forma un cono acá. ¿Lo ven el cono? ¿Cómo quedó? Se desgranó, por supuesto, todo esto. Lo que teníamos problemas para definir era cuál era la sección de corte. Acá vemos que hay desde el filo de la columna unas líneas a 45 grados que coinciden con el dibujo que vimos recién. Ha sufrido a lo largo del tiempo distintas formas de analizar cuál es la sección crítica, porque en todos los casos tenemos que asumir un modelo de rotura, es decir, cuál es el mecanismo de rotura para poder establecer las condiciones de equilibrio ahí que nos lleven a poder determinar la armadura y los esfuerzos necesarios para que esa rotura se produzca. ¿Para qué? Para quedarnos con las cargas un rato más abajo. Algunos autores tomaron una sección normal al plano paralela al apoyo a una distancia h igual a la altura de la losa. Para otro estudioso, Graf, era una sección delimitada por el perímetro de la columna. En general hubo, en el año 64, yo estudié en el secundario y estaba vigente este PRAE. ¿Qué era el PRAE? Proyecto Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón. Nunca dejó de ser proyecto. El PRAE 1964. Proyecto Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón. Nunca fue impuesto como norma de aplicación. Era todavía regía el cálculo clásico en aquella época. Pero no hubo ningún intento más de normalización hasta que cayó en el año 82, 18 años después, el SIGSOR 201/82. Era el perímetro de la columna la sección que había que tomar de corte. En realidad, esa era muy mezquina la sección, en realidad trabaja mucho mejor que eso. El criterio moderno, que es bastante razonable, estamos viendo en planta. Tenemos el área tributaria, que es el área que descarga sobre esta columna. Este es el perímetro de la columna. Y asumimos, y se verifica bastante aproximadamente en la realidad, que la fisura llega en el patrón que vimos hoy a 45 grados desde el filo de la columna y se separan. Quiere decir que en su inicio, en la parte inferior, la fisura empieza al filo de la columna, se propaga en las dos direcciones a 45 grados, con lo cual hay una superficie media equivalente a ese, imagínense ese tronco de pirámide, esa pirámide truncada, cuya base menor es la columna y cuya base mayor es la columna más 2 veces el espesor de la losa, la base mayor de la pirámide trunca. Y resulta ser que a una distancia d sobre 2 podemos determinar una sección prismática cuadrada o rectangular, depende de la columna, de superficie equivalente. Entonces, hoy se asume en casi todas las normas como que esta es la sección de rotura. Es una sección ubicada de los bordes de la columna a una distancia d sobre 2. D, espesor de losa. Quiere decir que es la mediana del embudo, si fuera una columna redonda, o de la pirámide truncada,
en el caso de una columna cuadrada o rectangular. Lo vemos acá. Acá tenemos la columna, la losa, por ahora miren solo la parte central, donde la fisura tiene este lado y es una pirámide truncada hacia arriba. Estas fisuras asumimos con mucha precisión que es de 45 grados. En la mayor parte de los casos se verifica esto. Con lo cual, si yo establezco la mediana acá, estoy a una distancia d sobre 2 de la losa, siendo esta d. Esto es d y esto es d porque esto es 45 grados. Entonces reemplazo mi pirámide truncada por un prisma recto. ¿Se comprende esto? Bien, profe. Bien. No. Vamos a checar un poquito para verlo, si no nos perdemos. Una forma, como esta sección es crítica y es un problema cierto en los entrepisos sin vigas, normalmente se le coloca lo que se llama ábaco. ¿Qué es el ábaco? Ustedes lo conocen el nombre a través de los instrumentos de cálculo antiguos, los ábacos. En realidad, acá lo estamos aplicando como una suerte de capitel, donde reforzamos el espesor de la losa en correspondencia con la columna. Lo hacemos más gruesa. Hacemos más gruesa la losa. Obviamente también puede ser a 45 grados, pero acá en este caso vamos a asumir que hacemos cuadrado alrededor de la columna un ábaco. ¿Qué es un ábaco? La losa más gruesa en correspondencia con ese sector. Con lo cual, ¿qué hacemos? Obviamente aumentamos el espesor, aumentamos la sección de corte para que se produzca esta rotura. Esta rotura ya no tiene que cubrir H, sino tiene que cubrir de 2. Mejoramos notablemente incrementando la sección que va a sufrir corte. La que es capaz... Profe, sí. si va a 45 grados, ¿no está como desperdiciando ahí haciéndolo tan ancho? ¿Esto? Sí. Vamos a ver ¿Para en qué términos sería? relativos. Vas a ver, espera un poquito y vas a ver por qué se hace más ancho. Ah, bueno. Okay. Fíjate que este sigue siendo un mecanismo posible de rotura, este y este. Obviamente todo esto está cargado arriba. ¿Cuál es la fuerza de corte que actúa? Todo lo que está fuera de esta sección de corte cerrada. Esta es una sección de corte cerrada que está en los 4 bordes. Quiere decir que Sí. el corte externo menos el corte externo actuando sobre esta dirección es el que me da el esfuerzo de corte sobre la misma. Pero aparece otra sección posible de rotura por punzonado, que es esta por corte. Corte y punzonado básicamente es lo mismo, chicos. Estamos hablando de corte cuando estamos hablando en una dirección y punzonado cuando es en realidad no bidireccional, sino omnidireccional. La perfora, no la corta. Tenemos esta posible también fisura a 45 grados, que si vos la haces más chica, el ábaco lo haces más corto, tenés más fuerza de corte actuando sobre esta falla número 2. Claro. Si esta distancia tiende a 0, y tendés a tener la misma fisura de siempre. Ojo, esto es una opción, no es la única. Puedo hacer los capiteles tipo griegos también, y lo cual mejora notablemente. Si yo por debajo de la losa te hago un capitel cónico,
estoy mejorando notablemente. Y se usó y se usa mucho también eso. Donde tenés la columna, tenés un tronco de cono sobre la columna y recién llegás a la losa. Porque los ábacos no siempre se hacen, ¿eh? Es un recurso, no siempre se hacen. Podés hacerlo tranquilamente sin ábacos. Obviamente te va a llevar a tener o mucha armadura de corte o mucho espesor de losa para poder tomar el esfuerzo de corte que se produce por punzonamiento. Y en ese caso, si hacemos este esquema, vamos a tener dos secciones de corte posibles. Este esquema, que es igual a la columna más 2 veces el espesor del ábaco, más la losa, que sería este esquema de corte, este punzonado. El equivalente sería el prisma recto mediano de esta pirámide. Sería C más D sobre 2, donde C es el ancho de la columna y D el espesor de la losa. Y está mal la expresión acá. No, está bien, C más D sobre 2, está bien. Esta es el equivalente, no es el de rotura. Es el equivalente porque acá entre 1 y 1 tengo C más 2D. En el medio tengo C más D. Y la otra es el ábaco, sería este filo, es este filo. Tengo este ábaco y tengo un nuevo perímetro posible de rotura, que es este otro, que es el ancho del ábaco, que lo estamos llamando acá L3, más el D1, que es el espesor útil de la losa fuera del ábaco. Tengo que verificar el punzonado en ambas posibilidades. Podríamos imaginar que es un escaloncito y tendríamos que hacerlo en tantos mecanismos posibles de rotura. Debemos siempre evaluar las posibles superficies de falla. Todas las posibles superficies de falla. En ese caso anterior eran 2, pero puede haber más. Y determinar cuál arroja la menor resistencia. Ahí lo que decíamos en la figura anterior, dos posibles superficies de rotura, 1 y 2. Respecto a la sección de rotura, el ángulo de rotura de superficie troncocónica o troncopiramidal puede variar entre 30 y 45 grados según las dimensiones relativas de la losa y de columna o por la presencia o ausencia de armadura de flexión. En realidad, la existencia de armadura de flexión, tanto inferior como superior en estos encuentros de columna y losas, lleva a distintos tipos de rotura. Vamos a ver que acá la armadura longitudinal, la transversal que tenemos en dos direcciones en la losa, vamos a ver que colaboran. Cuando se utiliza un ábaco, como el que vimos recién, tenemos al menos dos superficies críticas. Hay distintos factores, como en todo, que inciden en forma significativa en la resistencia al punzonado, en la unión de una losa y una columna. Y cuando hablamos de losa y columna, chicos, estamos hablando de columna y platea de fundación o columna y base. En todos los casos el concepto es el mismo. Obviamente lo principal es la definición de la sección de rotura. ¿Cuál es el perímetro crítico? Es lógico. Según cuál sea el mecanismo de rotura, va a ser la resistencia. Obviamente en función de la resistencia del hormigón. De las dimensiones relativas de la losa y de la columna, pero también en forma de la columna. Además, si esta vinculación está transmitiendo además momentos flectores. La presencia de la armadura longitudinal o armadura de flexión o la armadura de corte que coloquemos. Fíjense que acá dan distintos ejemplos donde tenemos el ideal, el que calculamos, donde tenemos una columna rectangular sobre la losa.
El perímetro de corte es los lados de mi columna y sumándole d sobre 2 de cada dirección. D sobre 2 es el mismo siempre, es el espesor de la losa. El perímetro de corte a estudiar es este por el espesor de la losa me da la sección de hormigón. El BWD que vimos en las expresiones antes de corte está reemplazado por el perímetro por D de la losa. Pero esto es una idealización. La realidad se aproxima más a esto, porque no hay nada que vaya en un ángulo recto en la naturaleza. En realidad no sé qué diferencia hace acá, porque dice perímetros críticos para diferentes secciones. La sección de la izquierda es igual a la sección del centro. ¿Usted a alguno le ve diferencia? Sí cambia acá, donde por ejemplo puedo tener una columna en L, o en cruz, o en T. Son muchísimas las formas que puede tener un elemento o una columna que descarga en una fundación. Obviamente de este lado y este lado es muy fácil de verlo, es lo mismo que hicimos acá. Acá también es fácil de verlo, pero ¿qué pasa acá? No puedo hacer esto así porque es irreal. Es bastante lógico decir que esto se conforma como un sólido así, donde este triangulito es prácticamente rígido y solidario con la columna, con lo cual el perímetro de rotura pasa a ser este otro. Y lo mismo podemos hacer, lo vamos a ver en un rato, con distintas formas, a través de la lógica más pura, poder determinar el perímetro crítico. Van a ver que es bastante fácil. Vamos a ver que hay variables que se agregan a lo que ya vimos antes, pero en lo sustancial es lo mismo que vimos de corte antes. La resistencia que aporta el hormigón al punzonado será la menor de las calculadas de acuerdo a 3 expresiones. B sub C, de eso se trata. ¿Se acuerda que era igual a B sub CI más B sub I más B sub D? Bueno, acá están presentes de alguna manera, pero con distintas expresiones. Acá tienen la expresión que conocíamos. Ya no es B0, antes no era BWD, antes era BWD, ahora es B sub 0. Vamos a ver que tenemos 3 expresiones para calcular la resistencia al corte que aporta la sección. Donde tenemos un coeficiente beta C, que funciona entre el lado mayor y el lado menor de la columna. Y coeficientes alfa S, que resultan ser de 40 para columnas interiores, 30 para columnas de borde y 20 para columnas de esquina. ¿Por qué? Porque obviamente no es lo mismo el perímetro de corte de rotura que en una columna central, donde tengo 4 lados, que en una columna de borde que tengo 3 lados, que en una columna de la esquina que tengo 2 lados a vencer. Esto en función de la relación de lados, esto según sea columna central, de borde o de esquina. B sub 0, que aparece en todas las expresiones, es 2 veces C1 más C2 más 4D, que es el perímetro de la sección crítica, es el perímetro que veníamos hablando en todos los casos anteriores, es esto, este perímetro, este es B0, que reemplaza en las expresiones estas al BW que teníamos en corte. Toda la sección de corte es el perímetro por la altura de la losa. Fíjense,
que según la relación de lados tenemos distintos valores de BC. Comportamiento en dos direcciones o comportamiento en una sola dirección. Lo podemos aplicar siempre. Y tenemos la vigencia de una expresión aquí. Y esto es como varía para columnas cuadradas y columnas rectangulares y cómo cae. Y en vigas es este el valor de corte, el que habíamos visto hoy, que era el 1/6 de raíz de F'C BWD. Esto es para vigas y esto es para punzonado. Esto es en una dirección y esto es punzonado. Cuando hay pequeños valores de corte, este es el comportamiento. Cuando hay valores más importantes de corte, es este donde entran a jugar todas las variables. Es el campo de validez de estas ecuaciones. Fíjense que acá tenemos B sub n, B sub c más B sub s igual que antes, phi por Bn es igual a Bu, todo igual que antes. AB sobre S es Bs sobre Fi por D. Exactamente lo mismo que teníamos antes, no cambia absolutamente nada. Sí cambian la definición de cuál es la sección de corte y cuál fórmula tengo que usar. Podemos tener estribos de esta forma encadenados, como si fuera una cadena rodeando toda esa sección de corte. Acá vemos el ejemplo, tenemos visto desde arriba la sección crítica, las vigas concurrentes, y tenemos la sección de corte, la sección crítica. Y aparece otra sección crítica cuando tengo un refuerzo como este sobre la viga. Esta es central, 40 vale el coeficiente de alfa S. Esta es columna de borde, 30 vale alfa S. Y no está la de esquina. Chicos, hay muchas cosas que las doy muy por encima para sencillamente que tengan idea que existe. No pretendo haberles enseñado a calcular punzonado con lo que estábamos viendo hasta ahora. Lejos de haber agotado el tema de punzonado. Apenas les mostré el problema y les doy dónde buscarlo. En la mayor parte de lo que hagan en la vida profesional, salvo que se especialicen en algo muy puntual, muy específico, que van a tener todo en la cabeza, en cualquier actividad de la ingeniería, lo que sabemos es los principios que gobiernan un problema, un fenómeno. Cuáles son las variables de mayor incidencia sobre la resolución y dónde están las fórmulas. Lo buscamos, no es que los aprendemos. ¿Por qué yo no enseño desarrollos matemáticos? Porque, miren, me atrasé 3 meses en recibirme de ingeniero civil porque el profesor que me daba metálicas en ese momento había dicho que no iba a tomar el desarrollo de Euler de abolladura en chapas. No sé si lo estudiaron ustedes ahora. Pero era un desarrollo bastante complejo. Era un desarrollo matemático. Pero como no nos simpatizábamos con ese profesor, yo ya era ayudante alumno de Hormigón 1, que es la materia esta. Los días que tenía estructuras metálicas iba poco y nada. Y algunas veces que fui lo puse en apuros, con preguntas, simplemente preguntando. Me pidió en el final desarrollo de las fórmulas de pandeo en chapas de Euler.
No, lo saqué. Eso me retrajo 3 meses. En marzo sabía ese desarrollo, sabía todos los desarrollos y podía darle clase a ese profesor, pero bueno. Y me recibí con esta materia 3 meses tardíamente. Pero ¿se creen que a pesar de haberla estudiado de memoria, me voy a acordar? A los 2 meses ya no me la acordaba el desarrollo matemático. No tiene sentido, sí tiene sentido conocer cuáles son las variables, cómo inciden esas variables sobre el problema. Es decir, aumento este valor, ¿mejoro o empeoro? ¿Disminuyo? ¿Mejora o empeora? ¿Afecta en algo que haga esto o haga lo contrario? Es decir, tener esta idea de funcionamiento. Después, la formulita a aplicar, la vamos a buscar. Y es más, hoy ni siquiera la vamos a buscar. Como digo siempre, en este curso es la primera y última vez que van a calcular la estructura de hormigón. A partir del día de mañana van a hacer el proyecto, sí, eso lo van a tener que seguir haciendo, hacer el diseño estructural lo van a tener que hacer, el predimensionado y lo van a tener que hacer, pero a partir de ahí meten la geometría de la estructura, meten las características del hormigón, del acero, eligen con qué norma calcular, apretan un botón y se van a tomar café. No van a verificar ustedes nada de esto. Salud, vamos a ver que hay puntos que los programas en general no tienen. La verificación del funcionado puede tenerla, pero vamos a ver que la introducción de cargas, por ejemplo, concentradas, afectan el mecanismo de corte que vimos. Vamos a ver que todavía tenemos que seguir hablando de corte. Si bien, con lo dado hasta ahora, alcanza y sobra para que ustedes puedan resolver todo lo necesario en el edificio de ustedes. Faltaría hacer un poco más de hincapié en el punzonado si calculáramos las fundaciones, que no vamos a hacer durante este curso, que es una aplicación práctica de este punto que estamos viendo ahora en un edificio estándar. Es normalmente el único caso que tengo punzonado en un edificio estándar de este tipo es en las fundaciones, es decir, donde la columna se descarga en un elemento que tiene como misión distribuir el esfuerzo sobre el terreno. Bueno, siendo 9:15, propongo recreo hasta las 21 horas. No sé si Carlos tomás la posta ahí y después vemos si sigo algo más con esto. Ok, dale. Chicos, nos vemos a las 9. Piensen preguntas si tienen. Bueno, profe.